Bueno, arranco, ¿eh? Hola, hola. Camarada Luis Diego, ¿Cómo andás, Ale? ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿salgo bien? ¿Se ve todo bien? ¿Se Te escucha? veo perfecto y te Ok. escucho bien. ¿Dónde tenés el micrófono? ¿En la compu o portátil? Es un celu, ¿no? Ah, Sí, perfecto. sí. Ahí se escucha bien, perfecto. Ok, bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, todo tranqui, todo bien. Bueno, me alegro mucho. La idea es hoy que hablemos un poquito de este libro que salió, no salió. No Está. salió. No, el libro no salió. Va a salir, estimo, el próximo año, pero bueno, lo comento y hablo de las ideas del libro, todo bien. Vos haces las preguntas que quieras. ¿No lo vas a sacar virtual en formato digital, No, perdón? no, porque ya tengo el contrato con la editorial firmado, todo, Ah, así que va a salir el próximo, iba a salir este año, pero bueno, va a salir el próximo año. Pero no importa, hacemos así como una previa y bueno, que se vaya calentando. perfecto, perfecto. Por ahí alguno después le mandamos algún capitulito si se tienta. Ya muchos me lo pidieron así virtual, ¿viste? La otra vez que estuve con Zanotti hablamos y lo quiere leer también, así que se lo voy a mandar. Por ahí empieza a circular pirata, ¿viste? Bueno, empieza a circular pirata. Eso es lindo porque también le genera un valor de objeto. eh, pi- No está Foucault, mal. Foucault y el liberalismo. La primera pregunta que te quiero hacer respecto a esto es, ¿había ya miradas que traten de maridar estos mundos o no? Sí, es una larga historia. Lo que pasa, hay que explicar bien cómo marida, ¿no? O sea, cómo Ujú. sería este supuesto maridaje, ¿no? Porque, a ver, en rigor, Foucault siempre trabajó el tema de la economía, más que el tema del liberalismo. Si vamos primero a economía, el tema de la economía está en libros de Foucault del 66, por ejemplo, el libro Las palabras y las cosas, ahí habla de economía, y habla de economía clásica, por ejemplo, habla de Adam Smith, de Ricardo, de Marx. Por lo tanto, el tema de la economía siempre fue un tema importante para Foucault, desde la década del 60. Ahora, específicamente el tema del liberalismo y del neoliberalismo, que si después querés hablamos sobre esa división que hace Foucault, aparece fuerte a fin de los 70. Para, acércate un poquito porque ahí se pierde un poquito el micrófono. Ahí me escuchás mejor, ahí, Ahí, ¿sí? perfecto ahí, perfecto ahí. Así que, digamos, el tema específico del liberalismo aparece a fin de los 70, específicamente del año 78, 79, ¿no? Ahí Ujú. Foucault dio un curso que es el nacimiento de la biopolítica en el Collège de France. Foucault dio 13 cursos en el Collège de France, una institución muy prestigiosa. Dio del año 70 hasta que murió en el 84. Y le dedicó dos cursos. Uno se llama Seguridad, Territorio, Población, que es sobre el liberalismo clásico. Una parte, digamos, es sobre eso, pero en general sobre la economía, sobre el tema económico. Y Nacimiento de la Biopolítica específicamente sobre el liberalismo clásico y sobre el neoliberalismo, las escuelas liberales del siglo XX. Ahora, Foucault habla de eso porque hay dos razones. Primero, hay una razón que yo llamaría coyuntural. Hay que entender un poco la coyuntura de Francia a fin de la década del 70. En Francia, a fin de la década del 70, digamos, la izquierda francesa estaba en un gran debate. O sea, vos tenías, por un lado, tenías un ala que era muy crítica, fuertemente crítica a una alianza que iba a ser el Partido Socialista con los comunistas, con el Partido Comunista. Mitterrand, a la postre, Ujú. deja, digamos a su espacio como efecto de esa alianza, digamos, ¿no? Foucault era muy crítico de Mitterrand, él no quería esa alianza con los comunistas, siempre fue muy crítico del comunismo, lo digo porque a veces hay mucha confusión, digo, hay gente que no lo ha leído a Foucault y cree que es comunista, marxista. No, Foucault siempre fue tremendamente crítico del Partido Comunista, del comunismo, de las invitaciones comunistas en el este de Europa. Entonces siempre tuvo una fobia muy fuerte al comunismo. Entonces, en ese marco Foucault se sitúa en lo que es la segunda izquierda. La segunda izquierda estaba encabezada por Michel Rocard, que era un socialista liberal, o sea, un tipo que postulaba una visión más como descentralizada. Rocard, para que tengan idea, fue el padre político de Manuel Valls y de Macron. O sea, es un tipo que formó gente que es socio liberal, si uno tiene que poner una etiqueta. Digamos. Estaba cerca de la posición, ¿no? Eso se estaba gestando en ese momento, y también lo que no hay que olvidar es que en ese momento estaban los nuevos filósofos, André Glucksmann, Henri Lévy, que eran tremendamente críticos también del comunismo y básicamente
ahí aparece un texto que es el de Solzhenitsyn, que habla de los gulag, ¿no? Y Foucault siempre tuvo una visión bastante afín con los filósofos. Él, cuando aparece, digamos, en la escena francesa, lo apoya, es uno de los pocos que los apoya. Eso es como que le granjea el odio de amigos como Deleuze y demás, que estaban en contra de los filósofos, pero Foucault tiene un funcionamiento político táctico, bueno, tremendamente crítico de la izquierda y afina a posiciones que uno podría llamar socioliberales, si querés, protoliberales, socialdemócratas, sí. Después, lo que tiene que ver con sus cursos, con la teoría, no con lo político, Foucault estudia el liberalismo porque estaba estudiando lo que él llamaba regímenes de poder verdad, digamos, ¿no? Hay un momento donde él cambia su teoría del poder, empieza a pensar el poder no en un sentido negativo, sino como gobierno. Pero el gobierno para Foucault es lo que se llamaba conducción de conductas. O sea, es una noción de gobierno desestatalizada. Por ejemplo, para que tengas una idea, en el curso posterior de la década del 80, en el 80, habla sobre el cristianismo, como una conducción de conductas a través de la confesión, por ejemplo. O sea, estudiaba como diferentes regímenes de verdad, o sea, y de poder en términos de gobierno y de conducción. Y ahí aparece el tema del liberalismo, ¿no? Una conducción de conductas ya desde la esfera del Estado y desde la economía, desde el mercado. Entonces, Foucault analiza en ese, digamos, en esa serie de conducciones de conducta, analiza el liberalismo como un caso más. Pero no hay que entenderlo disociado de su posición política en aquel momento. Pues me parece que había una cuestión, si querés, teórica, un poco al interior de su programa intelectual, y al exterior de las posiciones políticas que le estaba asumiendo a fin de los 70, que eran muy distintas de las que había asumido a principios de los 70, que estaba cerca de los maoístas, si bien siempre se llevó mal, siempre tuvieron fuertes discusiones, bueno, tenía posiciones más de izquierda, pero de una izquierda antiestatalista, que es algo que hoy no se entiende, pero Foucault siempre fue, por lo menos digamos a principios de los 70, estaba afiado con esas posiciones porque quizá leía todavía algunas estructuras de poder en términos de clase, utilizaba como algunas categorías que venían de la izquierda, pero muy crítico del Estado. Entonces, esa es una simbiosis que nunca hay que perder de lado, ¿no? Claro, ahí me gustaría que presiones un poquito más en ese punto de la posibilidad de la izquierda antiestatalista. El Estado no tiene esencia, el Estado no tiene entrañas, dice Foucault, ahí lo estaba, me pareció súper fuerte eso. Sí, Cuando traza este concepto de gubernamentabilidad, sí. ¿podés presionar un poquito más en ese punto? Claro, porque Foucault, de hecho, lo dice en ese curso, él dice que él no tiene una teoría del Estado, que él se ahorra la teoría del Estado. Que hay otros autores que tienen teorías del Estado, qué sé yo, Hobbes, por ejemplo, un caso, un autor que él estudia también en detalle. Entonces, él dice, bueno, el Estado es una forma de gubernamentalidad más. Hay varias formas de gubernamentalidad. Si entendemos que la gubernamentalidad es conducir una conducta, te pongo un ejemplo. Un sacerdote, en el marco de la confesión, es un tipo de gubernamentalidad no estatal. O sea, yo estoy manejando tu vida, por así decirlo, estoy condicionando tu comportamiento, que puede ser voluntario, ¿eh? Porque, ojo, no hay coacción necesaria. Ese es un tema que también hay que marcarlo. No es que el gobierno sea malo, no es que sea negativo, no es que sea peyorativo. No, yo puedo voluntariamente elegir ser conducido de una manera. Eso Mm. es una descripción de eso. En ese marco dice, bueno, el Estado es, como decís, un órgano sin entrañas, es un tipo de gubernamentalidad que puede mutar. ¿Qué quiere decir eso? Que más que Estado, hay estatalizaciones. Es Eso a veces totalización. es difícil de entender, porque Foucault es un filósofo que no es universalista, entonces él nunca plantea una teoría macro, ¿no? Una teoría universal, nunca piensa por universales Foucault, nunca habla de la libertad, de la justicia, habla de prácticas de libertad y habla de estatalizaciones. Entonces, hay que ver diferentes modalidades, si querés, empíricas, de cómo el Estado opera concretamente sobre un territorio. Y en ese marco él estudia diferentes estatalizaciones, liberales, neoliberales, u otras, digamos, ¿no? Pero básicamente es eso, hay que entender cómo opera el Estado en relación con las conductas, cómo condiciona las conductas, los comportamientos. Hablaste de la diferencia entre, para Foucault, ¿no? De liberalismo y neoliberalismo, y Sí, está también en tu libro los cuatro neoliberalismos según Foucault, ¿no? El ordoliberalismo alemán, la escuela austríaca, los neoliberales franceses y la escuela de Chicago. ¿Podemos sobrevolar un poco esa diferenciación? sí, ahí primero hay que aclarar, digamos, el término neoliberal, ¿no? Porque es un Ujú. término peyorativo, en general siempre se usa como algo negativo, como un insulto incluso. Claro. Ese término existe. Ese término, si uno lo rastrea, es una genealogía, y en mi libro está esa genealogía,
Foucault dice que ese término aparece en el coloquio Lippmann, que fue un coloquio importante, digamos, en París en 1938. Ahí hay un personaje que es fascinante, que es Walter Lippmann, que no es tan, para mí, suficientemente estudiado, digamos, porque ¿quién era Walter Lippmann? Era algo así como un filósofo, pero no profesional, vinculado con el periodismo, cercano, por ejemplo, con Keynes y con Roosevelt, o sea, estaba cercano con esa línea, digamos, pero sin embargo, bueno, estaba pensando cómo reformular las teorías liberales. En ese marco lo invitan a París, uno de los liberales franceses, a armar un coloquio para debatir un libro de Walter Lippmann. Ahí se arma ese coloquio donde, bueno, un montón de economistas liberales, pensadores liberales ingleses, Parón, por ejemplo, por Francia, están los austríacos, los que no están son los de Chamberlain. Y ahí aparece el término neoliberal que lo plantea Rousseau, que es un economista ligado al neoliberalismo. Ahora él usa el neoliberalismo como un nuevo liberalismo. O sea, lo que no Claro. que ellos tenemos que refundar, tenemos que repensar las bases del clásico liberalismo del siglo XVIII, el laissez-faire. Eso para ellos va más. Hay problemas, los problemas son el déficit social, es decir, están viendo que el socialismo da respuesta al déficit social, hay que hacer algo ahí. Por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con los monopolios, con los oligopolios, hay que solucionar esos problemas. Por lo tanto, se juntan a pensar soluciones sociales, políticas sociales, el tema del impuesto negativo aparece. Bueno, Foucault un poco reconstruye todo eso y usa el término neoliberal para catalogar a los partícipes del coloquio Walter Lippmann. ¿Se entiende? O sea, Sí. él lo usa en una categoría descriptiva, no negativa. No, no, Técnicamente, claro, claro, claro. Déjame aporto una cosa. Walter Lippmann, que además fue miembro de la Mont Pelerin Society, después, claro. en ese momento, los liberales debatían esas cuestiones. Por supuesto, ninguno de esos liberales, ni Hayek, ni nada, suponían que habían llegado a un punto final, digamos. La cosa seguía evolucionando y por eso Hayek le dedica capítulos enteros al tema, por ejemplo, de los monopolios. Y dice, bueno, Tal cual. ojo con esto, ojo con esto, ojo con aquello. Al final del día puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad, pero ojo porque también hay un problema en este. O sea, el impuesto negativo lo trata Mises, perdón, Mises, lo va a tratar después Friedman. Claro. Entonces, pues, digamos, para ninguno de estos liberales, el liberalismo había llegado a un punto culmine en el que ya estaba, digamos, todo dicho. Tal cual. Neoliberalismo en sentido de que es nuevo, es cierto, existió, es así. También es cierto que el lenguaje común lo convirtió en un mote impuro, falaz, es un pseudo-liberalismo. Sí, claramente. Me parece que eso fue como una apropiación de la izquierda y vos fíjate que después utilizaron esa etiqueta, sobre todo para la escuela de Chicago, porque en general cuando hablan de los neoliberales se piensan los Chicago Bulls, no se piensan los sordos liberales. Pero bueno, Foucault lo usa en un sentido técnico. Insisto, hay que situarse a la época. Era, como vos decís, un momento experimental. Era experimental para Foucault, su pensamiento era experimental, era algo nuevo, era una teoría nueva. A fin de los 70 estas doctrinas eran nuevas, más para alguien que venía de la izquierda, era algo absolutamente innovador. Ella sentía que la izquierda como que no daba respuesta, que como de punto de vista teórico faltaba algo interesante y encuentra ahí algo sumamente interesante para estudiar, ¿no? Pero volviendo al tema de esta cuestión de las escuelas, bueno, Foucault hace como una suerte de pantallazo de estas cuatro escuelas que vos mencionaste. A él, sobre todo, el caso que le interesa, hay dos elementos que le interesan en el curso. Por un lado, el coloquio Lippmann, porque para él es el punto cero, el grado cero del nacimiento del neoliberalismo, o del nuevo liberalismo del siglo XX, lo cual yo creo que tiene razón, porque ahí se ven dos grandes vertientes. Por un lado, los sordoliberales, que tienen una visión, si querés, más de economía social de mercado, de intervención del Estado, que podemos discutirla, pero era una intervención en relación de las políticas sociales, individualistas, pero políticas sociales al fin. Así es. Y por otro lado estaban los austríacos, que no. O sea, lo que planteaba Hayek es, no, hay que volver a los fundamentos y tenemos que regresar al origen porque nos perdimos, porque en el camino nos perdimos. En el siglo XIX, con el nacimiento del Estado de Providencia, ahí empezó como una hibridación y tenemos que volver al punto cero. Bueno, esas dos tendencias existen ya al interior del coloquio Lippmann. Foucault lo reconstruye. Por eso él dice, bueno, esas cuatro escuelas, a Foucault le interesa, como yo te decía, el coloquio Lippmann y el ordoliberalismo como experiencia de salida del nazismo. Otro elemento central en el curso es el discurso de Erhard después de la reconstrucción alemana, ¿no? Cuando habla de, bueno, tenemos que construir un Estado a partir de la libertad económica. Y a partir de ahí Foucault empieza a analizar
esa experiencia alemana, que yo creo, y esa es mi interpretación, me parece que Foucault trata de buscar una analogía entre la salida del nazismo de Alemania de la salida del comunismo. ¿Cómo salimos de las posiciones comunistas totalitarias que claramente ya a fin de los 70 no funcionaban y que había muchas críticas desde la izquierda mismo a la implantación comunitaria? Me parece a mí que Foucault estaba intentando tomar algunos elementos liberales para reinventar una izquierda. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que Foucault trata de, bueno, de ver lo que quizá, y eso ya sí es mi posición, lo que quizá termina siendo como una tercera vía. O sea, como una suerte de tercera vía bleriana, una cosa así. O sea, cómo gente que venía del socialismo se reinventa a partir de ideas liberales. El caso de Blair me parece que es el más claro, pero eso es tiempo después, ¿no? Foucault lo veía en Claro. su momento como una posibilidad de reinvención de esa segunda izquierda que yo te conté recién. Pero en el terreno empírico, digamos, en el terreno de la praxis, veía con atención o con interés lo que pasaba con el ordoliberalismo. Pero también, quizá en otro terreno un poco más atractivo, intelectual, filosófico, también le interesaban algunos conceptos de la escuela de Chicago, como por ejemplo el homo esta cosa del homo económico que vos la desgranás bien en el libro. Sí, yo creo que es indudable. Foucault le dedica dos clases de su curso, dos o tres clases en la Escuela de Chicago, y particularmente una figura que es Gary Becker, no a Friedman. Mm, Hay mención a Friedman, pero en rigor él estudia con mucho detalle papers de Gary Becker, Schultz, y de otro autor que no me acuerdo ahora, bueno, de otros economistas de la Escuela de Chicago que tratan el tema del crimen. Hay dos elementos ahí, el tema del crimen y el tema de la droga. mm, Y como en esos papers claramente aparecen posiciones antipunitivistas, ¿no? Sobre todo de Becker, hay un paper que es Crime and Punishment, ¿no? Que él estudia así con es. mucho detalle, y me parece ahí que Foucault encuentra elementos de afinidad. Si yo tengo que decirte una afinidad, para mí es muy clara, porque Foucault eso lo dice de forma literal, es una visión antidisciplinaria, lo cual, viniendo de un filósofo que siempre criticó las instituciones disciplinarias, bueno, ver a alguien que se acerca al crimen, a la droga, a comportamientos humanos, etcétera, desde un punto de vista no disciplinario, eso le seducía. A la Y familia. después, claro, ahora, obviamente que cada uno venía de formación distinta. Becker tenía ese acercamiento desde un prisma económico, era como un marco de inteligibilidad económico, ahí aparece el homo económico, pero yo creo que a Foucault le interesa mucho un acercamiento antipsicologista que tenía Becker. Eso quiere decir que no hay personas que sean criminales y otras no. Es decir, que cada uno mismo puede ser criminal si evaluando costos y beneficios considera que quizá tiene que vulnerar la ley. Es decir, cualquiera puede ser potencialmente un criminal. Claro. Esa visión, si querés, antiantropológica, antiesencialista, Antilombrosiana. exacto. Eso le seducía, porque acá decía, porque Foucault decía, acá hay alguien que está pensando el crimen desde un lugar no antropológico, no psicologista, antipsiquiatrizado, que eso a Foucault le seducía, y bueno, desde el punto de vista, digamos, de Foucault era antihumanista eso. Foucault siempre fue un filósofo antihumanista, eso quiere decir, bueno, que no tenía una suerte de modelo universal de subjetividad, no hay un modelo en clave normativa de hombre. Y como él veía que la Escuela de Chicago tenía un peso, hay un análisis particularmente de conductas microeconómicas, sin un paraguas macro, me parece que ahí hay afinidades que se solapan, digamos, ¿no? Pero creo que el elemento antipunitivista y antihumanista de Foucault con la Escuela de Chicago es un elemento indudablemente coincidente, hay una convergencia indudable ahí. Eso es lo que yo me marco para decir. SAS hace converger también a... Sabés que SAS es muy curioso, hay una nota a pie de SAS, pero no un desarrollo de Foucault de SAS. Para mí es curioso Ah, porque yo cuando lo leo a SAS encuentro un montón de elementos coincidentes con Foucault, digamos, muchísimos, ¿no? Sobre todo un libro que es El mito de la fermental, que es un libro que ese título ya podría ser de Foucault, digamos, claro. claramente. Y sí, digamos, no esa idea de que no existe la enfermedad mental, sino que es un producto de los institutos psiquiátricos, y sí, la verdad que Foucault un poco plantea eso también, que uno es efecto de instituciones. Yo creo que el elemento libertario en un sentido amplio es lo que hace coincidir esas posiciones liberales con la posición más anarco de Foucault. Hay una convergencia. Eso es lo que le seduce, me parece a mí, de la escuela de Chicago, ¿no? Distinto yo diría, a ver, con el liberalismo clásico hay un elemento que es inconciliable, que es el naturalismo, cierta visión más naturalista. La verdad es que me parece que a Foucault le interesa más
el neoliberalismo, entre comillas, porque es un elemento más constructivo, cierto constructivismo, cierta cuestión artificial, si querés. A Foucault le interesa más esa posición porque él, la verdad que nunca entendió nunca, digamos, una posición naturalista. Entonces, Te, con el liberalismo clásico ahí hay más chispazos, si querés, me parece. te voy a hacer una pregunta doble, media espejada. La primera, que cuentes un poco de qué crisis de la izquierda es que Foucault es, o sea, cuál era la crisis en la que Foucault interpretaba esta la izquierda para la cual el liberalismo le podía ayudar y te la paso para el otro lado. ¿Para qué podría servir Foucault a una crisis del liberalismo? Es una buena. A ver, sobre el tema de la izquierda, bueno, creo que tiene que ver con lo que te decía antes. Él veía que la izquierda había tomado una estatalización punitivista, totalitaria, probablemente ahí, este es un análisis más psicologista, si quieres, pero probablemente detalle su condición de homosexual, digamos. Foucault había conocido Polonia, que era un país gobernado por un régimen comunista y siempre había sido crítico de eso. Y cuando fue muy joven, en el año 53, estuvo afiliado un año al Partido Comunista Francés. Yo diría, como producto de casi todo intelectual francés de la época, tenía cercanía con el Partido Comunista, pero brevemente se fue porque se dio cuenta que, bueno, como pasó en cualquier lugar, digo, veía que el comunismo psiquiatrizaba, patologizaba las conductas sexuales y él no podía de ninguna manera aprobar eso, ¿no? Rápidamente se va de ahí y me parece que, bueno, fue como un mix de cosas, ¿no? Producto de sus experiencias de viajes a regímenes concretos y producto de su ejercicio intelectual, me parece que él veía que en el liberalismo encontraba soluciones, si querés, antidisciplinarias, ¿no? Para reinventar una izquierda antidisciplinaria, algo así. Una izquierda, si querés, autogestiva, sí, más cerca de alguna autogestión, probablemente. Porque de hecho, si uno ve que la segunda izquierda, cuando plantea la segunda izquierda, digamos, en su programa, era una idea de descentralización del Estado, de darle más poder incluso a los emprendedores, digamos, más autogestivo. Me parece que una izquierda libertaria, si es posible, y si querés, yo me sigo sintiendo una persona de izquierda libertaria, porque me formé en Ujú. Estados Unidos, esa es la realidad. Y mi acercamiento es parecido al de Foucault, digamos, yo encuentro en el liberalismo cosas que me gustan, que son los elementos libertarios, digamos, son los elementos que son antiestalistas, antipsiquiátricos, todo eso a mí me seduce indudablemente, y me parece que Foucault consideraba que eso era viable en la izquierda. Yo creo que no se equivocó, por lo menos en parte de la izquierda, digamos, ¿no? La izquierda después efectiva, que es la que a mí me gusta, es la socialdemócrata, los países que a mí me gustan como Alemania, no sé, como Nueva Zelanda hoy, si querés, que han tenido políticas antipunitivistas en relación con la prostitución, todo eso, bueno, son regímenes socialdemócratas que tomaron políticas reales, es indudable, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido eso es lo que Foucault rescataba. Y la otra, y digamos un poco la otra, ¿qué es lo que le sirve a la escuela liberal o a los liberales tomar de Foucault? Precisamente creo que esto, a veces yo veo que los liberales tienen posiciones demasiado dogmáticas y naturalistas, ¿no? Y no ven que hay elementos constructivos. A veces veo una fobia al constructivismo, ¿no? Me parece que, bueno, quizás sin ir al extremo, me parece que hay que tomar en cuenta elementos culturalistas, o sea, salir de la cuestión tan economicista, tomar elementos más culturalistas. El tema de tener una cosmovisión de hombre ideal, antes era el homo económico, hoy probablemente cambió, pero esa idea tan universal me parece que es complicada. Me parece que Foucault, si querés, para darle un mote, te puede ayudar a construir un liberalismo posmoderno, aunque a algunos les espante la idea. Yo no uso mucho el término posmoderno, pero me parece que un liberalismo más particularista, sin por ello caer en las políticas de la identidad, digamos, pero darle más Sí, sí, no, te espacio, entiendo, entiendo. ¿no? Darle más espacio a los elementos minoritarios. Foucault también habla mucho de lo que llama las prácticas minoritarias. Las prácticas minoritarias son las prácticas que tienen que ver con la sexualidad en clave minoritaria, con estilos de vida minoritarios. Bueno, y la verdad es que los estilos de vida minoritarios o alternativos, que Foucault ejercía porque era sadomasoquista además, la realidad es que realizaron en esquemas liberales. O sea, Foucault estaba enamorado de California, no de Cuba. Claro. Entonces, él claramente veía cuando iba a California que él podía vivir su vida como tuvo ahí. De hecho, hasta pensó en irse a vivir a California. Podía trabajar como profesor con más libertad que en Francia y podía vivir su propia vida sexual con más libertad. Entonces, yo creo que
lo que pueden tomar un poco los liberales, primero es hacer el ejercicio de sacarse el prejuicio de Foucault. Yo veo que hay todavía mucho prejuicio, producto de la ¿Por ignorancia. qué? ¿Por qué? O sea, eso te iba a preguntar. ¿Producto de simplemente de no leerlo? Pero también déjame ser un poquito más benévolo Dale. con nuestra bruja liberal. La izquierda, incluso la izquierda estatalista, se ha apropiado de Foucault. Sí. Yo que digamos, es cierto. O, Yo o vos no diría, tenés, o vos no tenés tus propias discusiones con la izquierda respecto de tu interpretación de Foucault. por supuesto, vale. A ver, mi interpretación es marginal y cuando salga el libro, probablemente yo sea mucho más criticado por Foucaultianos que por liberales, no tengo duda. De hecho, estoy teniendo más diálogo con liberales que con Foucaultianos. O sea, salvo algunos que tienen interpretaciones similares, no sé, como más Abramo, como Edgardo Castro, que es mi maestro, es mi director de tesis, que tiene una lectura kantana de Foucault, que es una excepción. La verdad es que hubo una apropiación de Foucault, hubo una apropiación desde ciertos sectores que lo han sesgado. O sea, yo creo que las lecturas, por ejemplo, de derecho lo sesgan. O sea, creen que Foucault solamente es vigilar y castigar. Y ese Vigilar y es, castigar, claro. claro, es un momento de Foucault, y que por otra parte, Foucault nunca dice en vigilar y castigar que hay que abrir las cárceles. No lo dice, hace un análisis de la prisión en el siglo XVIII. Entonces, me parece también que hay lecturas Claro. forzadas, interesadas, ideologizadas. Todo el mundo trata de llevar agua para Solino, lo entiendo, pero la realidad es que me parece que hay prejuicio porque, a ver, esto no es echarle las culpas a los liberales. Los liberales pasaron por universidades y probablemente tuvieron profesores que les dijeron que Foucault era eso, ¿entendés? O sea, si fueron a Sí, la sí, sí, UBA, obvio. tengan esa impresión de que Foucault era lo que le dijo el profesor, Zaffaroni, no sé, qué sé yo, que le dijo. Bueno, y la realidad es que eso es una lectura, una interpretación interesada, en clave ideológica para un lugar. Yo hago mi interpretación, que también tengo mi interés, obviamente por mi lado, no lo voy a negar, pero yo quiero abrir una interpretación distinta de Foucault, que por otra parte, en Europa, mi interpretación ya circula, acá es rara, pero en Europa y en Estados Unidos ya hay interpretaciones en este sentido. Entonces, yo creo que los liberales en principio lo que tienen que hacer es leerlo. Tienen que leerlo. Yo invito a que lean este curso, Nacimiento de la Biopolítica, porque ahí van a encontrar nombres que ustedes leen. Ustedes leen a Friedman, leen a Becker, leen a Hayek, bueno, ahí van a leer lo que Foucault dice sobre esos autores. Léanlo, debátanlo, van a ver que Foucault prácticamente no hace ninguna crítica a esos autores. Prácticamente no hay ninguna crítica. Al revés, te diría. Hay elementos que él resalta. Entonces, lean ese curso y luego, ¿Qué bueno, dice, vayan a qué, la qué obra. dice Becker de lo que dijo Foucault de Becker? ¿Sabes que eso es muy interesante? Hubo un encuentro que, pasó, que sucedió en la Universidad de Chicago entre François Val, que fue el discípulo de Foucault, y que yo un poco sigo su línea. François Val es considerado como un Foucaultiano bastardo o maldito. ¿Por qué? A ver, el tipo realmente fue el discípulo, o sea, fue ayudante del Collège de France, es el editor de sus cursos, o sea, realmente lo conoció profundamente a Foucault, y es liberal, incluso trabajó para la Asociación de las Empresas Francesas, para la MEDEF, o sea, para la patronal, digamos. Bueno, y eso le granjeó un montón de críticas por parte de los Foucaultianos de izquierda, ¿viste? Pero el tipo realmente conoce en detalle. Bueno, Eval tuvo un encuentro con Gary Becker, que está, creo que está en YouTube o está en Vimeo, lo pueden ver ahí. Es muy interesante el diálogo. Becker leyó Nacimiento de la Biopolítica y Becker coincidía con lo que Foucault decía sobre él. Tenía una coincidencia. Obviamente que él no conocía todo el proyecto intelectual de Foucault, pero veía cierta coincidencia, ¿no? Incluso en un momento tiene un intercambio con Eval y le pregunta si Foucault era de izquierda, era socialista, digo, cuál es su posicionamiento político, etc. Y Eval le dice, no, Foucault no era socialista, era de izquierda. Lo cual, digamos, una cosa es, a ver, creo que esa diferencia uno podría decir, bueno, no era marxista, era de izquierda, sí, pero hay una izquierda liberal también, o sea, uno puede colocarlo en ese lugar. Yo recomiendo que vean este intercambio. Él nunca tuvo un contacto con Becker, pero Eval sí lo tuvo. Ahí verán. Si vamos a hacer esta futurología perdón, estos ejercicios de imaginación que son completamente inútiles pero divertidos. Si Foucault viviese hoy, ¿con qué, con quién crees que se sentiría más representado? ¿Con qué intelectual? ¿Con qué referente político? Hoy día, decís, Sí. Foucault. Y sí, es una suerte de experimento de política ficción, pero no sé, digamos con los filósofos, no sé, Foucault era un star, ¿viste? Él era
Era como una diva. claro. Él no reconocía demasiado a los demás, Pares. tenía, Claro. sí, siempre tuvo vínculos muy asimétricos, o sea, no lo sé. Ahora, desde el punto de vista político, mira, si alguien estaba cerca de Michel Rocard a fin de los 70, yo no veo por qué no estaría cerca de Macron, la verdad, ¿no? No creo que Claro. estuviera cerca de ninguna posición de derecha tipo Al-Right, tampoco creo que estuviera vinculado con Mélenchon o con la izquierda populista francesa, yo no lo veo en ese lugar, de ninguna manera, digamos, ¿no? Bueno, es un ejercicio de política ficción, si uno extrema, digamos, esa posición de los 70 y la traslada hoy, que es un poco el ejercicio que yo en mi libro, así como yo digo que me parece que si uno sigue esa línea, terminaría en una línea blerista, clintoniana, si querés, bueno, probablemente esa línea hoy es Macron, digamos, Trudeau. Me parece que eso es lo más cercano. Pa- ¿Para qué nos puede servir Foucault de nuevo, las últimas son preguntas medias tontas, perdón Luis, pero me interesan igual las respuestas. ¿En qué nos puede servir Foucault en este contexto de punitivismo casi por cualquier cosa que estamos viviendo en la cuarentena y en la pandemia? Muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que, de hecho, el concepto de biopolítica, que circula mucho a propósito de la pandemia, absolutamente es necesario. Yo lo que estoy viendo también es que hay un modelo disciplinario en ciernes, o Mm, sea, duda, me parece que hay un modelo disciplinario. Como no se puede gestionar la pandemia, como los estados tienen dificultad para gestionar la pandemia, Foucault lo que diría, bueno, como lo securitario está fallando, o sea, como la administración de los riesgos, digamos, en clave de seguridad, en clave de endemia, está fallando, los estados están tomando medidas disciplinarias punivistas. ¿En qué puede ayudar? En mucho, en principio para tener una suerte de marco teórico, para entenderlo. Yo, a ver, leí tipo de interpretaciones ahora sobre Foucault con el tema de la pandemia. Claramente Foucault creo que estaría alineado con las medidas de la mayoría de los estados, sería tremendamente crítico, digamos, ¿no? Ninguna medida disciplinaria él creo que la aprobaría, sin duda. Sin embargo, claro, sin embargo, los filósofos, al menos los mainstream, ¿no? Bueno, vos te dedicás a esto todo el tiempo, pero los filósofos que uno lee, que son siempre los más mainstream, los de izquierda, han demostrado una moral un poco laxa respecto de su antipunitivismo anterior al de hoy, ¿no? Sí, yo qué sé yo, por ejemplo leí una intervención de Zizek, viste Zizek, después está el coreano Han también. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, me parece el caso de Han, digo, tenés el caso de Zizek que dice que el capitalismo va a terminar, digo, lo cual ese tipo de profecías grave como milenaristas nunca las. Expresan más un deseo que por ahí un... Absolutamente, no, no, yo creo que no. Zizek sí, Zizek, pero él es stalinista y te lo dice Sí, directamente. Pero él tiene como una reivindicación, no sé si irónica, pero está, digamos, en sí. su Si pasa eso, uno no sabe si está hablando en serio claro, o no, pero sí. uno nunca sabe, digamos, pero bueno, no lo sé. Han me parece que es distinto. Han habló sí, de un sistema disciplinario. Me parece que Han está más alineado con esa posición crítica de lo disciplinario y del control. Lo que pasa es que, bueno, el control hoy no pasa ya por las instituciones tipo la prisión o por la escuela, digamos, sino pasa por el data, digamos, ¿no? Por los algoritmos, pasa por, que eso es lo que estudia Han. No es un autor que yo sé demasiado, pero me parece que el tema es el control en clave digital, digamos. Si te pueden Bueno, seguir por tu celular, si puedes saber por GPS dónde estás, digamos, ese tipo de eso cosas. debería preocupar a los libertarios liberales y a los libertarios de izquierda fuertemente. Totalmente, totalmente, porque ahí lo que tienes es una intervención directa de los estados que Claro. pueden meterse en tu celular, que se meten. Bueno, eso me parece que había algunos personajes como Snowden, que Snowden era un tipo interesante, digamos, que planteaba un poco eso, ¿no? De hecho, cuando él sale de la NSA, sale por eso, porque dice, bueno, una cosa es, a ver, intervenir judicialmente a alguien por un tema de seguridad nacional, pero otra cosa es que te espíen las 24 horas tu consumo, lo que vos ves con tu máquina, si consumís pornografía, con quién te acostás, el Estado no debería intervenir en esa cuestión, digamos. Esa lectura me parece una lectura bastante Foucaultiana, digamos, ¿no? Es un límite a la intervención estatal. Bueno, te termino con para ponerme en abogado del diablo, para molestarte un poco nada más, pero ¿cuál es el momento antiliberal más importante de Foucault? Que como todo era un autor rico, tenía matices.
este guiño que hace al fundamentalismo islámico, ¿te parece una cosa insalvable? ¿Te parece una anécdota? No, yo lo que aprendí también con los autores que yo he trabajado mucho a Foucault, mucho a Deleuze, uno con el paso del tiempo también aprende a disociarse, digamos, ¿no? Es decir, hay cosas con las que yo coincido, otras no coincido con Foucault. Total. Lo que vos mencionás digamos, de Khomeini, que siempre el lugar donde le llegan a Foucault, no es que yo lo quiera como disculpar, pero también hay que verlo en su contexto, digamos. Él No, es un por tipo, eso, claro. fin de los 70, 78, 79, pensemos en el Shah, ¿no? El Shah, y pensemos que Khomeini para muchas personas implicaba una suerte de cambio fundamental, sacar esa figura tan autoritaria. Probablemente Foucault lo apoyó en ese momento porque no pensaba que iba a ser lo que después hizo Khomeini, digamos, ¿no? Esto no quiere decir que lo disculpe de ninguna manera, pero trato de entenderlo en su contexto. Ahora, si vos me decís el momento más antiliberal, probablemente el momento más antiliberal fueron principios de los 70, principios del año 71, 72, 73, el post-68. Ahí Foucault se radicaliza bastante de izquierda. Es el momento donde empieza a cocinar, vigilar y castigar, precisamente, donde tiene mucho diálogo con maoístas, pero siempre tuvo un Mm, diálogo distante, nunca estuvo cómodo, pero el hecho de que uno dialogue en alguien implica cierto aval, probablemente. Él corría incluso a los maoístas por izquierda, para que tengas una idea. Hay wow. un diálogo, sí, un diálogo muy interesante. Decía, bueno, ustedes maoístas quieren reivindicar un sistema de justicia burgués. Quieren hacer tribunales populares, pero replicando un poco el esquema burgués de justicia. Un juez donde hay un tribunal del pueblo, pero es más o menos el mismo esquema. Entonces Foucault decía, no, tenemos que salir incluso de la figura del tribunal de justicia, digamos. No sé exactamente eso, le quería ir, pero probablemente el modelo más extremo sea ese, y después, gradualmente, me parece que se da cuenta que esa lectura tiene fallas, él lo reconoce, digamos, en el 75, 76 ya lo reconoce, que esa lectura del poder en términos de lucha, que es una visión más nietzscheana de Foucault, la empieza a dejar de lado y empieza a cambiar la lectura del poder por una lectura en términos de gobierno, lo que yo te decía, de conducción de conducta. Ahí hay un quiebre en su analítica del poder que es fundamental, digamos. Pero también lo que no quiero dejar de mencionar es que hubo un momento, si querés, de golista, que tampoco se, o filo-golista, que es la década del 60, o antes del 68, en el 65, 66. La verdad es que era bastante conservador, sus posiciones eran bastante conservadoras. Hay algunas lecturas que creen que Las palabras y las cosas es un libro conservador. De hecho, Sartre, cuando salió el libro, lo criticó furibundamente. Dijo que era un libro burgués, que atentaba contra todo tipo de revolución, lo cual era cierto, porque la verdad que el libro era tremendamente crítico de cualquier esquema revolucionario, y decía que Marx era un pensador solamente válido para el siglo XIX. Era propio de lo que llamaba como la episteme del siglo XIX. No podía salir de ahí. Entonces, por eso digo, hay que tener cuidado con Foucault porque tiene diferentes momentos, pero el momento probablemente más antiliberal, yo creo, es principio de los 70. Bien. Bueno, ha sido muy interesante, Luis. Foucault y el liberalismo, Editorial Galerna, hay que esperarlo hasta el año que viene porque esta pandemia ha descuajeringado absolutamente todo, pero vamos a volver a hablar con vos antes que el del año que viene. Dale. De algún otro autor o de algún otro tema. ¿De qué te gustaría hablar en la próxima rotation de este ciclo de filosofía moral y política? ¿Sabés de quién? Es un buen filósofo que los liberales tampoco atienden mucho. Deleuze. Deleuze es un Dale. muy buen filósofo para hablar. Mirá, si leemos poco a Foucault, imagínate lo que hemos leído a Deleuze. Bueno, Dale. Lo vamos a meter entonces en el ciclo Deleuze con Luis Diego Fernández. Luis, ha sido muy amable como siempre. gracias, Ale. Nos vemos pronto. Nos vemos. Abrazo. Chau, chau. Gracias a todos. Esto lo vamos a estar subiendo a nuestro canal en unos minutos.